Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo turco, algo que a muchos de ustedes les interesa profundamente y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de unas declaraciones bastante impactantes que Kerem Bürsin ha hecho recientemente, declaraciones que apuntan directamente a la ruptura que tuvo con Hande Erçel, y lo que es más interesante, a quienes según él, estaban deseando más que nadie que esa relación terminara. Sí, han leído bien. Kerem se ha sincerado y ha revelado detalles que podrían cambiar la perspectiva de muchos sobre lo que sucedió. Es un tema complejo, lleno de matices, y hoy vamos a desgranarlo juntos. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Solo necesitan hacer clic en ese botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a cambio, ustedes se mantienen al día con las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Así que, ¿listos para descubrir lo que Kerem Bürsin ha revelado? Vamos a ello. Como les mencionaba, el centro de nuestro vídeo de hoy son las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, un actor que, seamos honestos, goza de una popularidad inmensa y, por supuesto, su vida privada, especialmente su relación con Hande Erçel, siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Recordemos que su romance nació en el set de Sen Kalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno global y que, para muchos, consolidó a Kerem y Hande como una de las parejas más queridas y admiradas. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió a la vida real, conquistando los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaban de sus fotos juntos, de sus viajes, de sus gestos de cariño, y cada aparición pública era esperada con gran expectación. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, y por eso, su posterior ruptura fue un golpe duro para muchos de sus seguidores. El silencio inicial, la falta de explicaciones claras, solo alimentaron los rumores y las teorías. Y ahora, años después de que la noticia de su separación se hiciera pública, Kerem Bürsin rompe ese silencio de una manera que pocos esperaban. En una entrevista reciente, Kerem se abrió de capa y ofreció una perspectiva mucho más profunda sobre los motivos y el contexto de su ruptura con Hande. Lo más llamativo de sus declaraciones es la afirmación de que había, ellos, que querían más que nadie que su relación con Hande terminara. Esta frase, aunque enigmática, deja entrever una presión externa, una influencia que, según él, jugó un papel significativo en el desenlace de su historia de amor. ¿Quiénes son esos ellos? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Kerem no entró en detalles específicos sobre nombres o identidades, pero sí insinuó que se trataba de personas o grupos que, por diversas razones, sentían que su unión no era conveniente o deseable. Esto nos lleva a especular sobre varios frentes. Podrían ser personas dentro de la industria del entretenimiento, compañeros de trabajo, directores, productores, o incluso personas del círculo más cercano de uno de los dos. También podría tratarse de grupos de fans que, quizás por sentirse decepcionados o por tener sus propias preferencias sobre con quién deberían estar sus ídolos, ejercieron algún tipo de presión, aunque esto último parece menos probable dada la fuerza del fandom que apoyaba a la pareja. Lo que sí queda claro es que Kerem siente que hubo una fuerza externa que empujó hacia la ruptura, una fuerza que, más allá de los problemas internos que cualquier pareja pueda tener, se deleitaba con la idea de verlos separados. Es una declaración audaz, que requiere valentía para ser pronunciada, especialmente en una industria donde la imagen pública lo es todo. Nos hace pensar en la complejidad de las relaciones en el ojo público, donde cada paso es observado, analizado y, a menudo, juzgado. La presión de los medios, las expectativas de los fans, y las dinámicas internas de la industria pueden crear un caldo de cultivo para situaciones difíciles, y la relación de Kerem y Hande no fue una excepción. Es importante recordar que aunque su relación fue muy pública, la esencia de su vínculo era privada. Y como en cualquier relación, existían sus propios desafíos y complejidades. Lo que Kerem sugiere es que estos desafíos se vieron amplificados por factores externos. Él no culpa directamente a Hande, sino que señala a ellos externo como un agente de influencia negativa. Esto puede interpretarse de varias maneras. Quizás Kerem siente que hubo intereses comerciales o profesionales que se vieron enazados por la solidez de su relación. Tal vez ciertas personas sentían que mantenerlos separados les beneficiaba de alguna manera,
ya sea para otros proyectos, para generar polémicas, o para desviar la atención. El mundo del espectáculo a menudo funciona con dinámicas de poder y estrategia, y no es descabellado pensar que una pareja tan prominente podría haber sido objeto de ciertas maniobras. Analicemos un poco más el posible significado de esas palabras. Cuando Kerem dice ellos querían más que nadie nuestra ruptura, ¿a quién podría referirse? Si pensamos en la industria turca, es un mundo muy competitivo. Es posible que hubiera rivalidades, envidias, o incluso personas que buscaban controlar la narrativa sobre los actores más populares. Si una pareja tan unida y querida como Kerem y Hande se mantenía fuerte, tal vez eso no beneficiaba a ciertos intereses. Tal vez la ruptura generaría más clics, más titulares, más interés mediático, y por ende, más negocio para ciertos medios o individuos. Es una visión un tanto cínica del mundo del espectáculo, pero lamentablemente a menudo es la realidad. Otra posibilidad es que Kerem se refiera a personas dentro de sus respectivos círculos profesionales o sociales que por motivos personales o profesionales, no veían con buenos ojos su unión. A veces las personas cercanas a nosotros pueden tener sus propias agendas o percepciones, y sus opiniones pueden influir en nuestras decisiones, ya sea de forma consciente o inconsciente. Sin embargo, la fuerza de sus palabras, querían más que nadie, sugiere una intensidad y una deliberación que va más allá de simples opiniones. Implica una voluntad activa de que la relación fracasara. Lo que es fascinante de esta revelación es que nos invita a mirar más allá de las noticias superficiales y los titulares sensacionalistas. Nos anima a considerar el lado humano de estas figuras públicas, a entender que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con emociones, con presiones, y con vidas que no siempre son fáciles. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, y de navegar por las complejidades de la industria puede ser abrumadora. Y cuando esa presión se combina con influencias externas que desean activamente la ruptura, la situación se vuelve aún más complicada. Es importante también recalcar el momento en que Kerem ha decidido compartir esto. No ha sido de forma impulsiva o en medio de un torbellino mediático. Parece ser una reflexión madura y meditada sobre un capítulo importante de su vida. Al hablar de esto ahora, Kerem Bürsin podría estar buscando dejar atrás ciertas cargas, o simplemente ofrecer su verdad a aquellos que siempre lo han apoyado. Es un acto de empoderamiento, de reclamar su propia narrativa después de un periodo en el que, quizás, otros moldearon la historia a su antojo. Desde una perspectiva de análisis de la industria, estas declaraciones también son valiosas. Nos ofrecen una visión desde dentro de cómo funcionan las relaciones en el mundo del entretenimiento, especialmente aquellas que capturan la imaginación del público. La forma en que se gestionan las relaciones de parejas de celebridades, la influencia de los fans, los medios y los propios profesionales de la industria son factores que sin duda juegan un papel. La revelación de Kerem pone de manifiesto que a veces, la historia de amor es solo una parte de una narrativa mucho más grande y compleja, influenciada por fuerzas que nosotros, como espectadores, rara vez vemos. Además, al no nombrar directamente a los supuestos ellos, Kerem mantiene un cierto nivel de decoro y profesionalismo. Evita caer en chismes o ataques personales directos, y en su lugar, se centra en la existencia de estas influencias. Esto le permite compartir su perspectiva sin generar un escándalo directo, sino más bien invitando a la reflexión y a la comprensión de las presiones a las que se pueden enfrentar las figuras públicas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros como seguidores? Creo que nos enseña a ser más empáticos y comprensivos. A menudo juzgamos las relaciones de las celebridades basándonos en lo que vemos en la superficie, sin considerar las complejidades internas y externas que puedan existir. Las declaraciones de Kerem nos recuerdan que las apariencias pueden ser engañosas y que detrás de cada historia hay múltiples capas de verdad. También es una invitación a reflexionar sobre el poder que tenemos como público. Nuestra atención, nuestro apoyo, nuestros comentarios en redes sociales, todo ello influye. La forma en que consumimos y reaccionamos a las noticias sobre celebridades tiene un impacto real. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber sobre sus vidas, es importante hacerlo con respeto y sin caer en la presión indebida o en juicios severos. Para finalizar, estas declaraciones de Kerem Bürsin sobre quienes deseaban más que nadie su ruptura con Hande Erçel son un recordatorio fascinante ante de las presiones y las dinámicas que existen en el mundo del espectáculo. Nos muestran que detrás de las cámaras, las relaciones pueden ser mucho más complejas de lo que parecen,
y que las influencias externas pueden jugar un papel crucial. Kerem, al compartir esto, nos ofrece una ventana a una realidad que a menudo permanece oculta, invitándonos a una comprensión más profunda y empática de las vidas de las figuras públicas que tanto admiramos. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo y espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Hemos explorado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, donde insinúa que existían personas que deseaban fervientemente su ruptura con Hande Erçel. Hemos analizado las posibles implicaciones de estas palabras, considerando las presiones de la industria, los círculos sociales y la dinámica de la fama. Hemos reflexionado sobre cómo estas influencias externas pueden afectar incluso las relaciones más privadas, y cómo la empatía y la comprensión son clave al juzgar las vidas de las figuras públicas. En resumen, Kerem Bürsin ha arrojado luz sobre un aspecto hasta ahora desconocido de su pasada relación, destacando la presencia de fuerzas externas que, según él, jugaron un papel significativo en su desenlace. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo de este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿A quién creen que se refería con esos ellos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Cada comentario nos ayuda a crecer y a entender mejor lo que les interesa. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, noticias y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.